Hoy veremos punto y recta. Veremos algunas definiciones bastante importantes respecto a este tema. Y pues bueno, iniciamos. ¿Qué es un punto? Bueno, el punto es el elemento base de la geometría, ente fundamental porque con él determinamos las rectas y los planos. El punto es sumamente importante en el área de la geometría porque es a partir de ahí en donde logramos establecer varias figuras geométricas y la formación de ellas. De igual manera, la recta. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión ininterrumpida de puntos con una misma dirección, por lo tanto, solo tiene una dimensión. Dos puntos determinan una recta. La recta es infinita, no posee ni principio ni fin. Y la recta se forma a partir de una infinidad de puntos, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia del punto. A la misma vez, es importante determinar la relación que existe entre punto y recta. Entre los siguientes, por decirlo así, teoremas o postulados, se tiene que por un punto pasa un número infinito de rectas. Y acá tenemos dicho ejemplo, tenemos el punto y a través de ese punto se pueden trazar infinitas rectas, las rectas que usted no se imagina, ¿verdad? De igual manera, por dos puntos solo pasa una recta, tenemos el punto A y el punto B. A partir de ahí trazamos una recta y ya no podremos trazar más rectas, ¿verdad? Solo es la única recta que se traza. De igual manera, tres puntos no alineados determinan un plano. Tenemos el siguiente punto, los siguientes puntos A, B y C. Y la parte sombreada que se nota ahí es el plano que se ha formado, ¿verdad? De igual manera, se tienen los tres puntos que son A, B y C. Ambos puntos en la recta M se dice que son colineales, puesto que están en una misma dirección. Y esos son la relación que tiene punto y recta. De igual manera, es importante recalcar que existen diversos tipos de rectas. Por ejemplo, está la recta propiamente dicha, la cual se caracteriza por la formación de puntos infinitos y los cuales están en una misma dirección, tienen una sola dirección y dos sentidos, y esta recta no se puede medir. De igual manera se tiene la semirrecta, la cual es una línea recta que tiene origen. Acá podemos observar que este es el origen, pero no tiene un fin. Esto quiere decir de que esta recta de igual manera no se podrá medir. Y tenemos el segmento. El segmento es una línea recta, el cual sí tiene principio y fin, pero también es medible. De todos los demás es la única que se puede medir, el segmento de recta. También se tiene otro tipo de rectas que son las curvas, y este tipo de rectas están formados por infinidades de puntos, los cuales están en distintas direcciones. Están las rectas curvas abiertas, las cuales son estas, están la curva cerrada, la cual es como una circunferencia, y están las curvas mixtas, que son este tipo de curvas. Ahí tenemos un ejemplo de los tipos de rectas. También existen los tipos de líneas según la posición. Entre los tipos de líneas según la posición se tienen las dos rectas paralelas, las cuales no tienen ningún punto en común. Como por ejemplo, tenemos acá estas dos rectas, las cuales estas no tienen unión y son infinitas, ¿verdad? Este tipo de rectas paralelas jamás, pero jamás se llegarán a unir. De igual manera tenemos las dos rectas secantes, las cuales sí tienen un punto en común, que es este que está acá. Y finalmente se tienen las dos rectas perpendiculares, las cuales se forman al cortarse, ¿verdad? Y forman cuatro ángulos. Es importante recalcar que a partir de las rectas perpendiculares se forman lo que son los planos cartesianos, como lo veíamos en las unidades pasadas, ¿verdad? A partir de dos rectas perpendiculares se da la formación de planos cartesianos. De igual manera es importante tener en consideración la siguiente simbología. Tenemos la simbología de perpendicularidad, de paralelismo y de no paralelismo. Esta simbología es bastante importante al momento de identificar rectas. Como por ejemplo, acá nosotros tenemos esta casita y vamos a identificar qué tipo de rectas se encuentran ahí.
Por ejemplo, se tienen estas dos rectas. Miren. Estas dos rectas que están acá son rectas paralelas. Miren, esta recta que está acá, vamos a cambiarla de color para ir identificando cuáles podrían ser rectas paralelas. Miren, acá tenemos esta recta y acá también está esta otra recta. Estas dos rectas son paralelas y jamás se van a unir, ¿verdad? Es importante tener en consideración este tipo de rectas. Las rectas paralelas, identificarlas. Ya identificamos rectas paralelas. ¿Qué otro tipo de rectas podemos identificar? Estas que están acá también son rectas paralelas, si ustedes se fijan. Jamás se van a cruzar. Miren, esta jamás se va a cruzar con esta recta. Entonces, acá podemos poner la simbología que hace hincapié a que existen rectas paralelas. Ahí podemos poner esta simbología. Podemos también poner acá, señalar de que estas dos rectas son paralelas. Acá podemos poner que son rectas paralelas. Son rectas paralelas. Ahí hemos identificado y ya hemos trazado la simbología, que son rectas paralelas. Acá no me va a quedar bien, pero es esta simbología que he intentado realizar acá. De igual manera, ¿qué otro tipo de rectas podemos notar? ¿Existirán rectas perpendiculares? Bueno, rectas perpendiculares en sí no se ven, ¿verdad? Tal vez sí existan, pero el detalle está de que acá no podemos definir que sean rectas perpendiculares porque exactamente tiene que estar como una cruz, no tiene que existir otro tipo de recta ahí. Bueno, quedémonos con ese tipo de rectas, las paralelas, y en algún otro ejemplo, ustedes van a poder identificar con solo que se aprendan cuando es una recta paralela, o sea, tienen que tener esta forma cuando dos rectas son secantes que se deben de cortar en un punto y las rectas perpendiculares tienen que tener esta forma de cruz. Ahí ustedes podrán verificar, ¿verdad? Parece que en su libro les aparece uno en donde ustedes tienen que identificar los distintos tipos de rectas, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden identificar qué tipo de recta es. Vamos a pasar a continuación a los movimientos de figuras planas, los movimientos de rotación, de simetría y de traslación. Bueno, tenemos el primer movimiento que es de traslación. Por ejemplo, este movimiento dice de que es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y se mueven a la misma distancia. Acá podemos observar que esta figura ha pasado de estar acá hacia acá, se ha trasladado la figura y se ha trasladado en una misma distancia en todos sus puntos. Miren, esta distancia es la misma que está acá, este punto es el mismo que está acá, ¿verdad? De igual manera, el resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. Si a usted le dice trasládese 5 metros a la derecha, usted lógicamente se trasladará, ¿verdad? Y ahí ha hecho ese movimiento de traslación. De igual manera, entre los ejemplos de traslación tenemos cuando nosotros movemos, ¿verdad? O trasladamos un mueble en una misma dirección. Estamos haciendo este tipo de movimientos. De igual manera, el tren se traslada a lo largo de una vía recta. De igual manera, el ejemplo más importante de traslación es quizás un ascensor. Cuando nosotros estamos en la planta de abajo y nos queremos trasladar hacia una planta superior o inmediata, estamos trasladándonos, ¿verdad? Y así sucesivamente hay muchos ejemplos de traslación, inclusive la misma Tierra hace un movimiento de traslación. Bueno, entonces el movimiento de traslación es importante dejar claro, es cuando nos trasladamos de un lugar a otro guardando una misma distancia y una misma dirección. Tenemos de igual manera la simetría. Bueno,
La simetría respecto a un eje es una reflexión, como tenemos a continuación. Respecto a este eje es una reflexión de ella misma. Es como si nosotros tuviéramos acá un espejo y esta figura se estuviera reflejando a esta, ¿verdad? Es una reflexión que se da. Entonces, la simetría es eso, es una reflexión. Acá podemos observar este barquito, ¿verdad? Se está reflejando exactamente con sus mismos lados con este otro que está acá. Bueno, los puntos simétricos de una figura y los de otra figura reflejada están sobre la misma línea. Significa de que este punto que está acá, hacia este punto que está acá, que es el eje de simetría, existe una igual distancia. Todos estos puntos guardan una misma distancia. Si de acá hacia acá hay 5 centímetros, de acá hacia acá también habrán 5 centímetros. También se dice que los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría, en direcciones opuestas. La figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. En la vida cotidiana existen muchos ejemplos de simetría, ¿verdad? De igual manera, existe una simetría un tanto más diferente que ya es respecto a una figura. En este caso, este eje, esta simetría, este ejemplo de simetría que se está dando a continuación, está separado por un eje de simetría, el cual lo está haciendo reflexionarse. Pero habrán ocasiones en las cuales estará internamente ese eje de simetría, o sea, como por ejemplo acá tenemos este ejemplo de mariposa, ¿verdad? Que son uno de los ejemplos claros de simetría. La simetría en sí en este caso quedará en el centro de la mariposa, a tal medida que si nosotros doblamos en dos partes, nos imaginamos que estamos doblando esta mariposa, estas dos partes se juntarán exactamente iguales, ¿verdad? Se tornarán iguales. Esta parte de acá se tornará con esta, es como una página que nosotros estuviéramos abriendo y cerrando. Así es un ejemplo de simetría. De igual manera, acá tenemos este otro ejemplo de simetría que es en nuestro cuerpo humano. Si nosotros nos trazaran en dos partes exactamente iguales, pues bueno, sería un ejemplo de simetría, puesto que este ojo se uniría con este otro ojo, esta ceja se uniría con esta otra ceja, esta oreja tiene pareja con esta otra oreja, nuestras manos se unirían con con esta otra mano que está acá. Entonces, en la vida cotidiana existen un sinfín de ejemplos de simetrías. Es importante recalcar, está la simetría con eje de simetría fuera de la figura, en las cuales hay dos figuras que se forman y al unirse estas dos se forma la simetría, y está un eje de simetría interno en la figura, como es en este caso de la mariposa y de los seres vivos. Eso es bien importante tenerlo en consideración. De igual manera tenemos el tipo de movimiento que es el rotacional o de rotación. Se dice que es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Una rotación se determina por tres elementos: un ángulo de que determina la amplitud de la rotación, un punto llamado centro de rotación, un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario. Bueno, estos son los tres elementos de la rotación. El punto, que es el centro de la rotación, el cual esta figura se ha rotado 70 grados centígrados. Miren, si ustedes logran observar, acá está la rotación hecha. Y pues bueno, en la vida cotidiana tenemos situaciones en donde se presenta lo que es este tipo de movimiento, que es el de rotación. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta, se está dando un movimiento rotacional, ¿verdad? Que es abrir y cerrar la puerta, ¿verdad? Y ahí tenemos esos tres movimientos. Traslación es cuando nos movemos en una misma dirección y en un mismo sentido. La simetría existe en dos tipos, ¿verdad? Existe cuando está el eje de simetría fuera de la figura, como en este caso que se forman dos, y cuando está internamente dentro de la figura, y la rotación, que es cuando se rota
ciertos grados centígrados con su centro de rotación. Bueno, esto es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier situación, les sugiero que me escriba o pregunte.